Estás escuchando Huellas con Jaime Ramos, los estudios sociales con pensamiento crítico. Bienvenidas, bienvenidos a su podcast Huellas, los estudios sociales con pensamiento crítico. Como hemos anunciado, hemos realizado una serie de programas acerca de la divulgación, de la difusión de las investigaciones que se están llevando a cabo en el contexto del programa de la licenciatura en Estudios Sociales y en Educación Cívica de la Universidad Nacional. Esto relacionado con las jornadas de investigación que hace poco se realizaron en esta casa de enseñanza. En ese sentido, este espacio tiene por objetivo fundamental colaborar humildemente con la divulgación, con la difusión de temas atinentes a los estudios sociales, a la educación cívica, desde una perspectiva crítica, transformadora, entendiendo lo educativo como algo que siempre está en disputa, en constante construcción y de lo cual hay que reflexionar. En esta ocasión vamos a tratar un tema sumamente importante en esta discusión acerca de los estudios sociales y para ello contamos con un joven investigador, un profesor que junto a otros compañeros acaban de publicar un artículo muy interesante. Hablamos del profesor Anthony Gutiérrez Chavarría. Bienvenido a Huellas. Muchas gracias, Jamer, por la invitación. Es un honor y esperamos que este espacio sea de provecho para las personas que nos escuchan. Anthony Gutiérrez Chavarría es licenciado en la enseñanza de los estudios sociales y la educación cívica por la Universidad Nacional. Actualmente es profesor en el Colegio New Hope de Santa Bárbara de Heredia, en la región educativa de Heredia. Su labor de investigación se centra en la didáctica de la historia, la formación docente y el análisis crítico del currículum educativo. Es coautor, como lo decíamos anteriormente, de un artículo en la revista Perspectivas denominado Los desafíos de la enseñanza de la historia y la tecnificación de la profesión docente en primaria, un estudio de caso en la Universidad Nacional 2024. Este artículo lo publica junto con Alejandro Echavarría Peñaranda, Josué Macís Abarca y César Gómez Alfaro, en donde profundizan en las nociones de cambio y continuidad de la enseñanza de la historia como categorías del tiempo histórico en este contexto de la educación primaria. Anthony, nuevamente muchísimas gracias por atendernos en Huellas y para comenzar, pues me gustaría ahondar en el aspecto subjetivo. ¿Qué los llevó a investigar este tema? ¿Cómo coincide la investigación en la enseñanza de los estudios sociales? ¿Y cuál crees que es la relevancia pedagógica, social, de esta investigación que ustedes desarrollaron? Gracias, Jamer, por la pregunta. Acá hay varios aspectos que nos motivaron. Yo lo dividiría en dos áreas, un área académica y un área personal de las vivencias nuestras. Inicio con el segundo. En el caso del compañero César Alfaro, que es compañero de César Gómez Alfaro, que es compañero de este TFG, él inició su labor docente en primaria, ¿verdad? Y eso es algo que cuando nos forman como docentes de estudios sociales, a veces se nos va, ese contexto laboral de la primaria se nos olvida a veces. Y eso nos llevó a reflexionar entonces cómo es el proceso formativo de las personas de primer y segundo ciclo que enseñan historia en primaria. A partir de ahí nos encontramos con una serie de vacíos en investigación, exceptuando un trabajo reciente, un TFG en la UCR, que abarca la formación docente primaria en el área de estudios sociales, pero lo hace de manera general. Nosotros quisimos ser un poco más específicos y trabajar el tiempo histórico. Me parece que es esa curiosidad por comprender el proceso formativo de las personas docentes en primaria de la Universidad Nacional, porque a fin de cuentas estudios sociales no es una cosa segregada, primaria y secundaria, son los mismos estudios sociales, es esa formación desde primer y segundo ciclo que llega a las aulas de secundaria y hay que mantener una coherencia entre la enseñanza de la historia de primaria y secundaria, es decir, no puede haber un,
un propósito de la enseñanza de la historia diferente en la primaria y en la secundaria. Entonces, a partir de ahí surge esa inquietud de conocer el contexto de primaria, de abrir las puertas a nuevas investigaciones, que de eso vamos a hablar más adelante, pero sería básicamente eso. Y la última sobre la relevancia social y pedagógica es precisamente es comprender el proceso de formación docente. Como dice Joan Payés, o decía Joan Payés, la única manera de transformar la educación es transformando la formación docente. Y para transformarla hay que conocerla, hay que conocer los desafíos que tenemos en ese ámbito. Muy bien, creo que señalabas algo que es fundamental y es comprender o aproximarse a la enseñanza de los estudios sociales, tanto en la educación primaria como en la educación secundaria, como un proceso continuo. Al final de cuentas, ese conocimiento o esas competencias del pensamiento social, histórico, político, que se empieza a desarrollar desde la primaria, es un continuum y es algo que se desarrolla incluso en toda la vida. Creo que no hay que separarlo o diseccionarlo como que si fuesen cosas extrañas. Y aprovecho esto que vos decías para mencionarte que también estamos divulgando esta entrevista, esta investigación que ustedes realizan en el programa La Pizarra Podcast, Tu Formación Permanente, que es un podcast de la Escuela de Formación Docente de la Universidad de Costa Rica, en donde analizamos temas que tienen que ver con la educación en general, pero que también atañen a los estudios sociales en la educación primaria. Entonces, quisiera también señalar eso, que usamos como material a veces de discusión en los cursos de tendencias acerca de la enseñanza de los estudios sociales en la actualidad. Anthony, en este sentido, ¿cuál sería, cómo podrían ustedes aproximarse a la construcción de ese objeto de estudio que los motiva en esta investigación y sobre todo cuáles fueron sus principales objetivos, los alcances, limitaciones que tuvo esta investigación? Gracias por la pregunta. Primero, comprender que este TFG fue un estudio de caso. Y a partir de ahí comprender que lo que queríamos realizar era un análisis del proceso formativo de estas personas futuras docentes de primaria, y comprender cuáles eran las nociones que desarrollaban en los cursos de estudios sociales, porque llevan dos cursos de estudios sociales en la carrera, estudios sociales uno y 2, que adentrarnos a ese mundo y saber qué se discutía en en esos cursos, cuáles eran los ejes temáticos, el fundamento epistemológico, el teórico, eh, y pretendíamos un alcance descriptivo. ¿Por qué descriptivo? Principalmente porque nuestra modalidad de grabación de trabajo es de seminario, entonces vamos construyendo el TFG junto con los cursos. Entonces en año y medio teníamos que terminar el TFG y queríamos dejar un aporte. El aporte era abrir la posibilidad de que personas realicen nuevos estudios y describir un contexto que no había sido ni siquiera descrito en el caso de la Universidad Nacional. Em, Tres categorías importantes: formación docente, formación inicial docente, eh, tiempo histórico y currículum. Formación inicial docente, ya lo decía, no es una novedad en Costa Rica, ya eso ha sido trabajado por ejemplo, la profesora Jessica Ramírez Achoy, ha sido trabajado en TFGs, ya a nivel de maestría también. eh, en las universidades públicas es algo, una tendencia que ya se ha ido trabajando hace unos años. Eh, ¿Cuál es la novedad en el TFG? Bueno, el estudiar la formación docente de primaria en la enseñanza de la historia. Eso es algo que no se había realizado, al menos en el país, en los antecedentes que tenemos, como ya lo mencioné, solo este TFG, la UCR, a nivel de estudios sociales en general. Entonces pretendíamos un alcance descriptivo para dar a conocer un contexto no estudiado. Y a partir de ahí, abrir posibilidades a que personas estudien, por ejemplo, en matemáticas, en español, en ciencias, estudien la formación docente en primaria. Creemos que ese es un aporte de nuestro TFG, eh, y
en eso se basa nuestro tercer objetivo, que era abrir la posibilidad, ¿verdad? Eh, realizamos también un taller de devolución de datos con las personas que nos contribuyeron. Y el objeto de estudio, entonces, a partir de todo eso que te digo, lo resumo en eh, el análisis del contexto de primer y segundo ciclo en su formación como futuras docentes de estudios sociales. Porque a veces se nos olvida que las personas, los docentes de primer y segundo ciclo son profes de sociales, de ciencias, de español y de matemáticas. Entonces, a partir de ahí, nuestro objeto de estudio era comprender ese proceso formativo. Claro, y creo que la investigación de ustedes da un gran aporte en el sentido de que, como vos bien lo señalabas, poco se ha investigado y discutido sobre esa formación del pensamiento histórico de las personas que atienden primaria. Y esto es muy importante porque es en estas primeras etapas de la niñez en donde se empieza a construir la manera en que nos relacionamos con lo social, con la conciencia histórica, con todas estas competencias del pensamiento histórico que desde tempranas edades empiezan a elaborarse en función del acercamiento a la comunidad, a la provincia, a la región, a la institución, a la familia, a las narrativas, a las memorias. Y creo que es importante entender qué está ocurriendo en ese primer momento de formación de las futuras y futuros maestros y maestras de la educación primaria. En este sentido, me gustaría preguntarte también y adelantabas, hablabas de la contribución, claro, eso siempre es un referente, lógicamente, en lo que atañe a la formación inicial, los aportes de Joan Payés, pero me gustaría preguntarte por el resto de referentes teóricos que sustentan, que nutren esta investigación. Sí, gracias. Fundamentalmente nos respaldamos en autores iberoamericanos y autoras iberoamericanas de esta escuela de pensamiento de la didáctica de la historia, eh, con un fundamento sociocrítico, y a partir de ahí tomamos las ideas de principalmente Anthony Santisteban en su modelo de pensamiento histórico. De ahí surge también el concepto de tiempo histórico entendido desde la didáctica de la historia, porque cuando hablamos del concepto de tiempo histórico hay una multiplicidad de definiciones desde distintas tendencias, teorías. Por ejemplo, desde la psicopedagogía se habla del tiempo histórico, pero nosotros nos respaldamos en la didáctica de la historia. ¿Por qué? Porque la didáctica de la historia no hace una separación por etapas del desarrollo como sí lo hace la psicopedagogía. A partir digamos, de comprender que un niño, como vos lo decías, ya puede desarrollar un pensamiento, un criterio. Por ejemplo, en quinto, sexto grado de escuela ya puede discutir sobre, por ejemplo, el proceso de colonización, de conquista, puede dar su criterio. A partir de ahí tomamos esos referentes, porque muchas veces la psicopedagogía o estas teorías de aprendizaje de 1960 por allá, lo que hace es segregar esas etapas de desarrollo y encasilla mucho a que un niño a tal edad puede aprender esto, pero no puede aprender lo otro. Y se nos olvida que, que son seres que pueden ir desarrollando las habilidades. Evidentemente no vamos a poner ahí a un niño a leer a Foucault, pero sí que puede desarrollar un criterio de su contexto, de su vida cotidiana. Y eso es lo que autores como Anthony Esteban trabajan. En el caso de El Sur tenemos, por ejemplo, el aporte de Carolina Chávez, nuestra lectora externa, la doctora Daniela Cartes, nos aportó mucho con sus comentarios, y ella ha trabajado el tiempo histórico. Eso desde el concepto de la categoría de análisis de tiempo histórico, que de ahí tomamos los cambios y continuidades que son fundamentales. A veces hablamos de causas y consecuencias de cosas que cambiaron en la historia, pero no de lo que continúa. Por ejemplo, en la historia continúan relaciones de poder, continúa un claro dominio de
los hombres sobre las mujeres, continúa el racismo, continúa la xenofobia y se habla mucho de los cambios, pero no de las continuidades. Por ahí, para ir comprendiendo la historia hay que saber qué cambia y qué continúa y comprenderlo en las vidas cotidianas. En lo que respecta a formación inicial docente, tomamos varias fuentes. Igual desde la didáctica de la historia, analizar cómo la formación inicial docente se ha convertido en una tendencia actualmente y por qué es importante. La formación inicial docente, como ya decía anteriormente, contribuye a saber cuál es el proceso formativo de las personas que van a llegar a las aulas de primaria y secundaria e incluso a la universidad, porque esas representaciones sociales que tenemos en nuestro proceso formativo va a repercutir directamente en nuestras prácticas docentes en el aula. Entonces, por ahí, comprender igual a John Payés, Anthony Santisteban, Carolina Chávez, Joaquín Prats en la parte también de didáctica de la historia. Tomar también argumentos como los de Peter Seixas, que no fue directamente un autor vamos a ver, es de otra escuela, pero aún así nos proporciona ideas importantes sobre la historia. Y en el caso del currículum, comprender que por ejemplo, las ideas de identidad nacional, patriotismo y todo eso se nutre bajo una lógica política que está en los programas de estudio y eso para comprender esos aspectos definimos el currículum desde el posicionamiento de Michael Apple. Por ahí yo creo que sería nuestra base teórica, porque no puedo empezar a citar a todos, pero esa es nuestra base fundamental. Claro, yo creo que es importante y de lo que has señalado, rescato dos aspectos que es importante siempre, tal vez podría considerarse reiterativo en este espacio, en Huellas, en los estudios sociales, con pensamiento crítico, porque siempre lo señalamos, pero es la importancia de la ubicación de estas investigaciones en el debate epistemológico actual de los estudios sociales. Es decir, ir colocando estrategias, categorías, metodologías, elaboraciones de objetos de estudio. Y el otro elemento es esta colaboración que a nivel iberoamericana, y esto mucho gracias a las tecnologías, a la cercanía que nos proporcionan, el poder conversar, dialogar constantemente con autoras de América del Sur, de México, de Centroamérica, de España, de la escuela catalana, que tiene una gran influencia en estos procesos de investigación. Y creo que eso enriquece el debate de una asignatura que lamentablemente durante años se percibió como supeditada simplemente a la transposición didáctica, a la repetición acrítica, a la implementación de los saberes que se construían desde la historia, la geografía y lamentablemente no tanto de otras ciencias sociales que tienen muchísimo que aportar a la enseñanza de los estudios sociales en Costa Rica, como el caso de la economía, la política, la sociología, etcétera, etcétera, la antropología, etcétera, etcétera. Y sobre todo entender que esta selectividad de las temáticas, de su abordaje pedagógico, didáctico, metodológico en el salón de clase, obedece a una lógica educativa, es decir, a un saber escolar, a un saber que está destinado no a la mera reproducción del saber historiográfico, sociológico, político, sino a la formación de personas que están en etapas del desarrollo, como vos bien nos señalaba, y que esas etapas tampoco son inamovibles o estructuradas de tal forma de que porque se tiene tal edad no se pueda empezar a tener una sensibilidad, una conciencia histórica, una conciencia del pensamiento incluso político, porque esto es importante señalarlo y las personas que hemos estado en salones de clase lo hemos visto. Las niñas y los niños se indignan políticamente cuando hay situaciones de injusticia y que son expuestas con una didáctica que busca problematizar el conocimiento. Se indignan también y asumen posiciones críticas. Y eso creo que es importante y la investigación de ustedes aporta muchísimo en ese sentido. Antes nos hablabas de la aproximación metodológica, del estudio de caso, pero me gustaría preguntarte y que nos explicaras cuál fue el diseño metodológico, cuáles fueron las características, qué aprendizajes resultaron de esto, cuál fue el esquema metodológico que ustedes utilizaron a la hora de investigar esta temática en particular. Excelente pregunta. Nosotros seleccionamos
seis estudiantes, tres del curso Estudios Sociales uno y tres del curso Estudios Sociales 2. Principalmente porque había, vamos a ver, había cierta dificultad de encontrar personas que nos quisieran ayudar. Excusas como por ejemplo que iba a demandar tiempo y que probablemente les iba a quedar al final del semestre y todo eso, pero encontramos personas que nos colaboraron y nos brindaron unos datos exquisitos y fundamentales. Y las dos docentes de los dos cursos de estudios sociales uno y 2 que fueron sin duda un, un aporte, brindaron un aporte fundamental, tanto porque nos brindaron sus programas de curso, con sus actividades, como también nos ayudaron con el apoyo de impulsar a las estudiantes a que nos colaboraran. Y ellas nos concedieron una entrevista también semiestructurada. Entonces, para comprender el proceso de formación inicial docente, eh, básicamente realizamos una entrevista semiestructurada a las estudiantes y a las docentes y otra entrevista relacionada al tema de eh, el desarrollo del tiempo histórico. Entonces, a partir de ahí recolectamos los datos y en lo que corresponde a el otro instrumento que es un cuestionario, el cuestionario iba enfocado única y exclusivamente a comprender las categorías de análisis en torno a la enseñanza de la historia que desarrollaban. Entonces, eh, hicimos una triangulación de datos, programa de estudios, es una entrevista semiestructurada y cuestionario, y a partir de ahí vimos qué coherencia existía entre los discursos. Por ejemplo, una estudiante del curso Estudios Sociales 2 nos decía que ellas en los cursos pretendían desarrollar el pensamiento crítico, buscaban eso. Pero cuando nos íbamos a programar el curso, eh, no existía una coherencia entre los objetivos o entre el desarrollo de las temáticas con esto, ¿verdad? Ni siquiera venía la palabra pensamiento crítico y, digamos, los procesos eh, no hacían mención directamente a esto, aunque evidentemente pueden haber discusiones en clase que propicien el pensamiento crítico, pero ella hacía mucho énfasis en algo que no estaba explícitamente. Y había muchas contradicciones entre las personas entrevistadas y cuando habían contradicciones en la entrevista, íbamos al cuestionario y el cuestionario nos revelaba que ellas mismas se contradecían. Entonces, a partir de ahí, metodológicamente fue enriquecedor tener que analizar la coherencia de los datos, en qué estaban de acuerdo, porque había una... en el curso de Estudios Sociales 2, el 100% de los estudiantes estuvo de acuerdo en que el curso se centraba en el planeamiento de actividades, en metodologías. Y de las tres estudiantes en el curso de Estudios Sociales uno, solo una no estuvo de acuerdo, por lo cual vemos que hay una tendencia a eso, que ya lo voy a hablar más adelante, sobre crear actividades. Pero sí, metodológicamente fue un estudio de caso con enfoque cualitativo, con un paradigma sociocrítico, que el aporte, la transformación que queríamos dejar era visibilizar esto con dos entrevistas semiestructuradas, un cuestionario abierto y el análisis de documentos curriculares. Em, eso fue la metodología. Ahora bien, y teniendo pues clara entonces las motivaciones personales, subjetivas, ¿verdad? Entendiendo sus referentes teóricos, comprendiendo los antecedentes en el contexto costarricense y latinoamericano de esta investigación, y también teniendo claro cuál fue la forma en que ustedes se aproximaron a ese objeto de estudio mediante el diseño de la investigación, me gustaría preguntarte por los resultados. ¿Qué hallazgos, qué descubrieron ustedes? ¿Cómo se empieza a constituir la formación del pensamiento histórico en el contexto de este estudio de caso de la Universidad Nacional Mm. en estudiantes de la carrera de la enseñanza de primer y segundo ciclo? Sí, bueno, a partir de esos datos recolectados, los analizamos con una codificación abierta y posteriormente una codificación axial. Esto porque en ciencias sociales
la subjetividad puede jugar digamos, un papel a favor de uno como investigador, pero también en contra cuando a veces las representaciones sociales o las creencias eh, puedan llevarnos a un vicio en ese análisis, por lo cual recurrimos a la codificación porque a partir de la codificación podíamos seleccionar categorías que se repetían en los discursos, como ya te decía, y ver cuáles categorías eran las que estaban, las que primaban en sus discursos. A partir de ahí encontramos que en la formación inicial docente de primaria, en el área de estudios sociales, en los dos cursos, hay un fuerte componente pedagógico. Estas personas, en nuestro estudio de caso, porque no se puede generalizar, ¿verdad? Estuvimos en un contexto con unas docentes que, digamos, no siempre dan los cursos, ¿verdad? Puede ser que llegue otra persona a dar el curso y sea otra metodología, otro enfoque distinto, pero en nuestro estudio nos dimos cuenta que se forman como pedagogas. Formación en pedagogía se enfocan en crear actividades lúdicas para, por ejemplo, enseñar mediante el cuento, enseñar mediante la canción. Esto porque se basan mucho en las teorías psicopedagógicas, donde se comprende que cada quien tiene una forma de aprender y es lo que realizan. Ellas toman el programa de curso del MEP, que es por encima de cualquier lectura, esa lectura está en todas las semanas. Ajá, entonces, por ejemplo, toman un contenido de ese programa y en clase exponen cómo enseñarlo. Y eso potencia habilidades fundamentales en la enseñanza primaria, como por ejemplo metodologías activas, diversidad de estilos de enseñanza. Pero el vacío fundamental es que no hay contenido de historia en ambos cursos. Y bueno, es cierto que no se están formando como docentes de estudios sociales ni como docentes de primaria, pero sí no hay una discusión, no hay una, una criticidad sobre lo que se va a enseñar y ellas tienen que investigar los contenidos de historia para proponer las metodologías. Entonces, no hay una veracidad de las fuentes ni este tipo de cosas y no queda claro cuál es la finalidad de esa enseñanza de la historia. Entonces, ese fuerte componente pedagógico no se respalda con la parte teórica, la parte disciplinar, donde nos cuestionamos para qué y por qué estamos enseñando historia. Entonces, por ahí en la parte de la formación docente. Ahora, cuando comprendemos esto, y sabemos que utilizan el programa del MEP y otras fuentes, nos damos cuenta que el programa de estudios de primaria se nutre de la historia patria. Y lo que llevan es a un discurso nacionalista, a una identidad, sobre todo para ellas, en nuestros instrumentos, la identidad nacional era el propósito de enseñanza de la historia. Entonces, sin una discusión teórica de la formación, de la enseñanza de la historia en sus cursos y con las representaciones sociales que ellas traían de la escuela, de la secundaria y lo que leen y ven en los libros de texto, ellas dicen que la importancia de la enseñanza y el aprendizaje de la historia está en amar al país, en ser buenos ciudadanos, en comprender la paz que tenemos, en ser agradecidos. Y a partir de ahí comprendemos que la historia patria es el eje central de la enseñanza de la historia. Eh, y el currículum es un currículum oficial, un currículum técnico, donde básicamente el programa del MEP es todo junto con los libros de texto y hay entonces un discurso de la historia oficial, de ese positivismo en la historia que sabemos que es una historia factual, una historia del dato. Y entonces los aspectos subjetivos de la historia, como por ejemplo, analizar que Centroamérica tiene una historia compartida, que se ve en la escuela el proceso de independencia. Se ve a Costa Rica como esa,
ese país excepcional, la Suiza centroamericana, y producto de esa falta de análisis, por ejemplo, tenemos a la xenofobia contra los nicaragüenses, al rechazo del resto de centroamericanos, porque es una construcción social desde hace mucho tiempo en la enseñanza de la historia y que tiene sus raíces en eso. Ahora, más de la mitad de la malla curricular de esta carrera se enfoca en cursos de mediación pedagógica. Entonces, el diseño de estrategias, las metodologías activas es algo que tienen súper trabajado. A partir de ahí, digamos, dentro de nuestros aportes, sugerimos que los espacios de los cursos de las disciplinas se tomen para trabajar en las áreas disciplinar y que los otros cursos se desarrollen esos procesos de formación pedagógica para poder así entonces tener un bagaje teórico que evidentemente en dos cursos no alcanza, pero por lo menos un acercamiento a que un curso de epistemología de los estudios sociales, saber para qué se enseña historia, para qué se enseña geografía y así aprovechar esos dos cursos y no repetir ese proceso de diseñar unidades didácticas y actividades que, aunque son útiles, digamos, tienen que complementarse con la disciplina. Es Por algo, ahí, sí, muy Ujú. importante lo que decís, Anthony, porque precisamente en la universidad, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Formación Docente, nosotros tenemos el curso de Estudios Sociales uno, el curso de Estudios Sociales 2, y tenemos un curso de, igual que creo que hay que reflexionar mucho sobre él, creo que hay que actualizarlo, discutirlo, hacer autocrítica, que es de tendencias actuales en la enseñanza de los estudios sociales. Y este curso va de eso, de la discusión epistemológica, de la discusión pedagógica, de la dimensión política, social, de disputa que tienen la enseñanza de los estudios sociales, háblese de la enseñanza de la geografía, de la historia, de las ciencias sociales, y de cómo juega un papel determinante en el proceso de formación inicial esas herramientas, esas habilidades que construye la persona que se va a encargar de elaborar los escenarios pedagógicos en la formación del pensamiento histórico, social, político de las niñas y los niños, en este caso en nuestro sistema educativo. Yo creo que debemos de alguna forma ir superando la labor de reproducción del programa de estudio del MEP hacia la formación de personas que luego en cualquier momento pueden incidir en la elaboración de un currículum, porque yo creo que una de las aspiraciones en cuanto a la democratización del currículum es que seamos los profesores, las profesoras, las maestras, los maestros, quienes tengamos la posibilidad de incidir en esa discusión, en esa disputa de la política educativa en general y de los programas de estudios sociales en primaria y en secundaria. Yo creo que eso es determinante, porque lo que vos nos hablabas en cuanto a los hallazgos de esta investigación es que de repente los estudios sociales en la formación de primer y segundo ciclo vuelven a estar muy relacionados con el origen funcionalista de los estudios sociales como asignatura de estudio, ¿verdad? Escolar allá en los Estados Unidos de la década del 20, 30, qué sé yo, una lógica funcionalista, ¿verdad? De un ciudadano, de una aspiración de ciudadano. Isabelino Ciede, por ejemplo, nos hablaba en un programa anterior sobre esta dicotomía que hay en la enseñanza de la historia de los estudios sociales. Una historia, como vos decías, oficialista, edulcorada, nacionalista, acrítica, muchas veces, patriarcal, generalmente son hombres, la mujer se invisibiliza. Nosotros acá vamos a tener un programa con unas compañeras que hacen una investigación acerca del papel de la mujer en los libros de texto, pero también en la enseñanza de la historia en Costa Rica. Próximamente lo vamos a tener por acá. Pero yo creo que este tipo de investigación que ustedes hacen develan algo que tal vez se sospechaba, pero que empieza a nutrirse de datos empíricos de investigación sobre el ejercicio de autocrítica que la misma universidad debe hacer en cuanto a sus procesos de formación inicial. Creo que es algo muy importante. Eh, Anthony, a partir de todos estos hallazgos que ustedes encuentran en la investigación, me gustaría preguntarte sobre todo ahora por las principales conclusiones a las que ustedes llegaron, conclusiones, sugerencias, reflexiones, tanto a nivel académico, como ustedes, como profesionales en educación, como docentes de estudios sociales, a nivel personal también, porque la investigación nos transforma como personas también, eh, y sobre todo el aporte que esto puede significar para la enseñanza de los estudios sociales en el contexto costarricense, pero también iberoamericano.
Sí, bueno, nuestra experiencia, cuando damos una mirada al proceso de bachillerato y comparamos con licenciatura, bueno, mis compañeros Josué Macís, Alejandro Chavarría y César Gómez siempre hablamos de, de que en la investigación abre un panorama, una mirada que uno no tenía antes, de que uno puede realizar un aporte a la formación de otras personas, ¿verdad? También de mejorar también nuestra área profesional, que es la docencia en estudios sociales. A veces uno queda con la mirada de, bueno, es que salimos, nos graduamos y vamos a dar clases y lo que queremos es el título y trabajar, pero me parece que eso es digamos, un tanto individualista, egoísta, porque si uno tiene la posibilidad de aportar a la mejora, porque en la mejora de los estudios sociales como asignatura, como área disciplinar, es la mejora de la sociedad también, porque por nosotros pasan ingenieros, abogados, médicos, que con una formación social crítica, bueno, son ciudadanos que respetan, que comprenden que hay diversidad en el mundo. Entonces me parece eso que nos abre la mirada a que uno puede aportar a no quedarse solo con la labor del aula. A veces entre tanto, ya dando clases se nos va el tiempo, eh, pero eso no significa que uno no pueda sacar el ratito por lo menos para reflexionar. ¿Qué concluimos? Que la labor docente en general, no solo en el área primaria, eh, con este proceso de tecnología y todo esto, se está llevando un proceso de tecnificación donde más bien nos convertimos en creadores de actividades, donde ya en algunos lugares de trabajo nos piden que diseñemos actividades bonitas, actividades lúdicas, que el estudiante tenga un aprendizaje con metodologías activas. Pero es que eso es una labor meramente técnica, no es una labor de pensamiento. Es decir, en el caso específico de los estudios sociales no podemos convertirnos en diseñadores de actividades. Eh, claro está, son nuestras herramientas de trabajo, pero tiene que haber una pregunta más allá de cómo enseño esto bonito, sería ¿para qué? ¿Por qué enseño esto? Y a partir de eso, diseñar actividades, diseñar unidades didácticas en donde sí aprendamos de diferentes formas, pero con una intencionalidad. Es decir, no es hacer la actividad por hacerla, es diseñar una actividad con un fundamento crítico. Esa es nuestra principal reflexión, de que la labor docente en estudios sociales no puede tecnificarse, no puede ser algo técnico donde diseñamos y qué bonito y nos divertimos, nos reímos y ya está, sino tiene que mantenerse la finalidad, que es formar una ciudadanía crítica. No vamos a formar historiadores porque no a todo mundo le interesa la Segunda Guerra Mundial, pero sí que pueden comprender que el nacionalismo, el odio a los demás llevó a una guerra mundial donde millones de personas murieron, bueno, a dos guerras donde millones de personas han muerto, donde todavía hay conflictos por ese rechazo a la otra persona, donde existen nuevas formas de discriminación, bueno, nuevas teorías, como por ejemplo lo de Adela Cortina con la porofobia, que no se discutía antes y ahora sí se discute, y a partir de ahí diseñar nuestras actividades, que no sea una cuestión tecnócrata. Anthony Gutiérrez Chavarría, licenciado en Enseñanza de los Estudios Sociales y la Educación Cívica por la Universidad Nacional, profesor en el Colegio New Hope de Santa Bárbara de Heredia, coautor junto a Alejandro Chavarría Peñaranda, Josué Macís Abarca y César Gómez Alfaro, del artículo Los desafíos de la enseñanza de la historia y la tecnificación de la profesión docente en primaria, un estudio de caso en la Universidad Nacional 2024. Anthony, muchísimas gracias por participar en Huellas. Muchísimas gracias a usted, Jamer, y que tengan una linda tarde. Te invitamos a ser parte de Huellas. Escríbenos y sugiérenos tus temas de interés. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Huellas 2.0. Nos puedes escuchar en iVoox, Spotify y en YouTube. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Huellas 2.0. Gracias por tu apoyo.